A man fell in a hole. He fell in a hole, and he couldn't get out. A traveler passed by. He told the man to meditate, to purify his mind, and when he reached nirvana, all suffering would cease. The man did as he was told, but he remained in the hole. Another man appeared. He explained that the hole didn't exist, and neither, in fact, did the man. It was all an illusion. The man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the hole, he might be reincarnated as something magnificent. Another man looked down from above. He taught the man to pray 5 times a day facing east and to follow 5 important tenets. If he was faithful, one day, perhaps, the divine would set him free. The man prayed as best he could, but he was losing strength, and in the hole he remained. Another man appeared. There was something different about him. He called down to the man in the hole and asked him if he wanted to be free. This man lowered himself into the earth, into the pit. He took hold of the man and dragged him into the light. And the man in the hole, who could not get himself out, was saved. Buenas noches, gente de bien. Estamos nuevamente acá en otra clase de Catolipedia. Ya son las 8 p.m, así que bueno, vamos a ir empezando. La gente está ingresando desde el grupo de WhatsApp. Hoy estamos estrenando pantalla por TikTok, pero recuerden que nada como el grupo de WhatsApp y nada como hacer las consultas online. Ojalá tengamos bastante audiencia hoy. Primero que, como siempre, como señal de costumbre, confírmenme con manito arriba que tenemos pantalla presentada, pues que pueden ver la diapositiva. Ya ahí me están confirmando. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Como siempre, pues nos encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles por las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y saborear para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Padre Creador, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, danos luz y guía para hacer entendimiento de tu palabra, que toda la formación que veamos hoy nos sea útil para entenderte, y te ofrecemos esta clase como sacrificio para la bendición de nuestras familias. En especial, pues quiero pedir por la salud del hermano Erwin, que está en recuperación, que nos está acompañando acá conectado, gracias a Dios, para que siga sanando y bueno, siga animándonos a fortalecernos. Para todos aquellos hermanos que tienen un hermano convaleciente, un hermano que está en este momento necesitando de la mano sanadora del Señor, que Dios pase su mano sanadora sobre él. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, señores, hemos avanzado bastante. Fíjense que vamos ya en el final del segundo módulo para empezar el siguiente módulo, que es eclesiología. Es decir, hoy vamos a terminar el módulo de cristología con la clase de la Santísima Trinidad. Voy a verificar acá que todo está en orden
aquí, ok, todo está bien. Entonces, vamos a hablar hoy de la Santísima Trinidad. Ciertamente la Iglesia Católica menciona a la Santísima Trinidad como un misterio. ¿Y por qué un misterio? Porque es algo que la lógica humana, que nuestro pequeño cerebro, que nuestra pequeña mente no puede concebir. ¿Cómo puede ser que un solo Dios se divida en tres personas diferentes y sin embargo siga siendo uno solo? La naturaleza divina es una, pero las personas en las que Él se ha... las personas en las que él se ha manifestado han sido tres. Y esto lo sabemos por la tradición de la iglesia, pero también lo podemos encontrar en la Biblia. Les compartí un material importante como objeto de estudio al grupo del WhatsApp, donde voy a tener o donde voy a proyectar los versículos que vamos a manejar hoy porque son muchos. Entonces, por si en la presentación no se veían bien, ustedes por lo menos tienen el material de apoyo. Entonces, es Dios un solo Dios, es el único Dios, no hay más dioses, pero siempre se ha manifestado en distintas personas, pero siempre nos ha enseñado claramente que sigue siendo un único Dios. Cuando nos vamos al primer versículo de la Biblia, el Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si nosotros vemos este versículo tal cual traducido a nuestro español, podríamos interpretar que está hablando de un solo Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, claramente. Está hablando de un solo Dios. No está mencionando a nadie más y me está acatando, me está resaltando que el espíritu de ese Dios creador se movía sobre la faz de las aguas. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la traducción original, en el hebreo, la palabra utilizada para Dios es Elohim. Y Elohim tiene un significado en plural. En plural. Sin embargo, no trataba de decir que habían varios dioses, aunque el significado, repito, aunque el significado de Elohim en hebreo quiera decir en plural, sigue manteniendo la naturaleza de un solo Dios, ¿ya? Por eso al traducir al español solamente dicen Dios. Y dice, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Continuamos. En Génesis, capítulo 1, versículo 26, podemos ver. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pregunto, si Dios es uno solo, ¿por qué acá está diciendo hagamos? Como si estuviese acompañado en el momento de la creación misma. Dios está ahí en el momento de la creación. Y ustedes podrán decir, pero un momento, acuérdate que Dios creó los ángeles primero que la humanidad, por ende está acompañado de los ángeles. Pero Dios está utilizando la palabra hacer del verbo crear, y los ángeles no son creadores. Aquí estamos hablando de una igualdad de poder, una igualdad de fortaleza. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, y los ángeles no tienen imagen y semejanza de Dios. Esa característica bondadosa la recibimos nosotros, la humanidad, la hemos recibido de Dios. Entonces, cuando leemos acá, Dios está hablando en plural. Fíjense que en un principio, Dios singular, más adelante, Dios en plural. Seguimos indagando en las escrituras. Génesis 3:22. Y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vemos al Dios creador insistiendo, hablando en plural, como que son varios. Y recuerden que cuando estudiábamos el Génesis en las clases anteriores, nosotros decíamos que no podíamos limitar a Dios a los efectos de la física, la química, la biología, o como tal los límites de la creación a los que nosotros estamos sometidos, puesto que Dios es el creador de todo. Entonces Él no puede estar atado a sus propios límites. Entonces en este momento donde Dios está creando, es Dios el testigo de todas las cosas que está haciendo. Y sin embargo nos está hablando como si estuviese acompañado. Interesante, ¿verdad? Pero evaluemos un poquito la promesa que le hizo Dios al padre Abraham respecto del nacimiento de Isaac, y que ya nosotros hablamos del padre Abraham, ya nosotros tuvimos nuestra intervención
sobre Abraham, a ver, estoy revisando por si acaso el grupo del WhatsApp, no hay ninguna, ok, está muy bien. Decía, nosotros ya hablamos de la promesa que le hizo Dios a Abraham de que por medio de Isaac nacerían grandes naciones y de ahí sabemos que viene el judaísmo y el cristianismo. Sin embargo, no entramos en detalle cuando dice en el Génesis 18, después le apareció Yahvé en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Entonces, interesante, tenemos un micrófono encendido, vamos a silenciarlo inmediatamente. Interesante esta parte, ya va, déjenme silenciar acá porque estamos teniendo feedback. ¿Cómo hago esto acá? Acuérdense conectarse siempre con micrófono apagado, por favor, porque hacemos feedback. Ok, continúo. En este momento, Dios se le está presentando a Abraham para presentarle la promesa que le va a hacer de Isaac, que ya la conocemos por clases anteriores. Pero, ¿qué dice? ¿Qué es lo que nos está narrando Abraham? Cuando él mira 3 personas. 3 personas. Y sin embargo, se refiere a él como uno solo, mi Señor. Entonces, ¿qué más dice? Dice, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies recostados debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis estado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces vean cómo la Biblia intercala en singular y plural, singular y plural. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Entonces, un solo Dios es el que está haciendo la promesa, ya ve Abraham. Sin embargo, Abraham con sus ojos está mirando 3 y Abraham no los está separando cuando se refiere a él. Se refiere a él como Dios. Sin embargo, manda a preparar ¿cuánto? 3 panes para ofrecer. Interesante. Ahí les dejo, tienen en el material de apoyo el Génesis 18 completo para que lo lean. Ya que si lo leemos acá, bueno, no alargamos mucho. Seguimos en otro de los profetas, Isaías, capítulo 6, versículo 2. Dice, por encima de él había serafines. A ver, Isaías lo que va a hacer en este momento es narrarnos una escena del altar de Dios en el cielo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba a voces diciendo, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces vean cómo los serafines, al referirse, Isaías nos está describiendo al 3 veces santo. Entonces el número 3 insistente. Acá desde un principio está hablando del Génesis en la creación en plural y habla en singular, pero luego nos habla claramente, visualmente, porque estaba diciendo que Abraham lo vio a 3 personas. Sin embargo, no dividió su divinidad, la mantuvo como un único Dios. ¿Y qué están haciendo los ángeles en este momento? Diciendo, Santo, Santo, Santo. Están otorgando una triple santidad a Dios. ¿Ya? Entonces, hago un paréntesis, hago una acotación acá. Nosotros vamos a seguir hablando más adelante del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros estamos en misa, a veces podemos caer en un pequeño error por desconocimiento cuando decimos o profesamos el gloria, que se dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A veces podemos cometer el error de decir gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y eso está errado, está equivocado. ¿Por qué? Porque ahí usted no está separando a las personas, está separando la divinidad. Porque ¿quién es el único que recibe la gloria? ¿Es o no es Dios? Es Dios, claramente. Entonces, al ser Dios el único receptor de la gloria, no podemos dividir la gloria en 3, porque es un solo Dios. Estaríamos dando a entender que estamos glorificando 3 dioses, y no es así. Entonces, hago la acotación ya que estamos viendo la parte de santo, santo, santo. Pero vean que acá no están mencionando santo el Hijo, santo el Padre, santo, no hay división.
están diciendo santo, 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 3 veces santo al único Dios. Continúo. Hoy sí voy a hacer pequeños paréntesis, voy a detenerme por ratos para que ustedes hagan preguntas, desahoguen y poder seguir continuando. En Isaías 9, versículo 6 vemos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nosotros en la clase anterior, cuando veíamos las profecías que revelan a Jesús, hablamos mucho de Isaías. Muchas de las profecías que hablan de la venida del Mesías, de la venida del Hijo de Dios, que nos enteramos que es el Hijo de Dios cuando llega, porque las profecías solamente hablan de que viene un Mesías, pero todavía nadie ha dicho, nadie ha hablado de un padre y nadie ha hablado de un hijo. Hasta el momento hemos hablado de un Dios que se expresa en plural, que se expresa en singular y que sabemos que son 3 personas, ¿ya? Hasta el momento. Entonces, ¿qué dice Isaías? Nos van a hacer un hijo que va a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ojo con esos títulos que Isaías ya está otorgando desde temprano. ¿A quién? A ese niño que van a ser, que sabemos que es Jesús. Entramos al Evangelio. No utilicé todos los versículos del Antiguo Testamento porque son muchos. Entramos al Evangelio y vemos en Mateo capítulo 1, versículo 23, que dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Mateo nos está revelando que este niño que está mencionando Isaías, que nace de una virgen, es Dios. Porque con eso lo refiere. Sabemos que el hijo de María se llama Jesús, pero ¿qué quiso decir cuando lo llamará su nombre Emmanuel? Porque él también lleva ese nombre de Dios. Y como es único, es solo para él, el único Dios. Hasta ahora, vamos entendiendo. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta, alguna acotación? ¿Estamos entendiendo? Manito arriba si vamos bien. Manito arriba si vamos bien. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Fíjense que ahora hemos visto la actuación del Creador, ¿verdad? Más todavía nadie lo ha llamado Padre. Hemos visto la actuación del Creador, hemos visto cómo se expresa en plural y en singular, y hemos visto cómo hay una profecía de un niño que va a ser Dios. ¿Ya? Continuamos entonces con el Evangelio. Juan. El libro de Juan es uno de los que más explícito es con respecto a la divinidad de Jesús. Y vemos en Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y a quién entendemos nosotros como el verbo? ¿Quién es el verbo cuando nosotros, o la palabra? ¿Es o no es Jesús? El verbo hecho carne. ¿Y qué nos está diciendo de Jesús en Juan? En el principio del verbo, quiere decir Jesús está desde el principio, y el verbo era con Dios. Jesús estaba con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ustedes tratan de introducirse esa información acá. A ver, me está diciendo que el hijo ya estaba, el hijo que vino ahora ya estaba antes, que él es el creador, pero sin embargo las cosas fueron creadas para él, que está con su padre, que él es el hijo y sin embargo sigue siendo Dios como lo es el padre. A ver, está Juan siendo tajante, está siendo directo. ¿Se contradice con lo que hemos visto en versículos anteriores en el Antiguo Testamento? No, al contrario, nos está esclareciendo quiénes son esas 3 personas. Juan, capítulo 5, en el versículo 17 dice, y Jesús les respondió, mi padre, escuchen, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En este momento ya Jesús empieza a llamar a ese creador, a Yahvé, al Dios de Abraham, Padre, y le está otorgando ya un título a una de esas 3 personas, el Padre. Entonces, ¿cómo es Padre? Que para ser Padre tiene que tener un hijo, ¿cierto? Y ese hijo ya sabemos que nació, ya es Jesús predicando y ya Gabriel había anunciado a María que iba a tener a quién, al Hijo de Dios. Y ya vemos entonces la característica de la segunda persona. El Hijo, hay un Padre y hay un Hijo. Y dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual
a Dios. Los judíos estaban escandalizados con Jesús porque le decían, o sea, ¿cómo se atreve a hacerse llamar hijo de Dios y sin embargo también hacerse igual a Dios? Quiere decir que Jesús desde un principio nos empezó a enseñar de que Él era Dios, pero al mismo tiempo también nos decía que había un Padre y que Él era el Hijo. Juan capítulo 5 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces hay un enviador y hay un enviado. Hay dos personas, ¿cierto? Pero miren cómo dice que la honra es la misma, para que se honre al Hijo como se honra al Padre. Porque el que no honra al Hijo no está honrando al Padre y viceversa. Si usted no honra al Padre, tampoco honra al Hijo. Pero hay un Padre que envió a su Hijo, ya que lo envió. Ya nosotros sabemos lo que viene más adelante. Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto es muy interesante, porque él le dice, yo soy. Y yo soy es el significado de Yahvé. Yo soy. Él es el que siempre será, el que siempre fue. ¿Entienden? Ese es el significado del nombre de Dios. Yo soy. Y ahí le está revelando Jesús que Él es el mismo. Él es igual a quién? Al Padre Creador, a Dios, al Dios de Abraham, al Dios de los judíos. ¿Quién? Yahvé. Sin embargo, no se está quitando la persona de hijo. Él está diciendo, yo soy igual al Dios. Pero no está diciendo que Él es el Padre. Él sigue en su papel de hijo. Está diciendo que Él es Yahvé. Sin embargo, Yahvé, el Dios, yo soy, ya se ha manifestado en tres personas. Juan capítulo 10, versículo 30. ¿Ven por qué se llama misterio? Misterio, porque ¿cómo entendemos nosotros todo esto que Jesús nos está tratando de explicar? Que Dios nos ha revelado poco a poco desde antes y que vamos a ver cómo se termina de revelar por completo con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo entendemos? Simplemente lo aceptamos. Lo aceptamos. No podemos entenderlo. Lo aceptamos. Un solo Dios, tres personas. Juan 10. Miren, más clarito no va a sonar. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y ahora encontramos una segunda característica del Hijo, la segunda persona de nuestro objeto de estudio hoy, que es la Santísima Trinidad. El Hijo tiene una segunda característica que es hombre. Es hombre. ¿Y por qué Él es hombre? Pues ya nosotros hablábamos que en las clases pasadas que si por un hombre entró el pecado, por un hombre debía ser pagado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Manda a su Hijo, pero ese Hijo debe hacerse hombre para que el pago sea justo, porque ¿cómo va a pagar Él como Dios? O sea, como Dios paga lo que sea, ¿entiende? Porque es Dios, lo puede todo. Él tiene que pagar como hombre. Entonces, esta condición, esta característica no se separa del Hijo de ahora en adelante, porque Él vino como hombre, pero seguía siendo Dios, porque lo dice desde el principio del versículo. Yo y el Padre, uno somos, pero Él sigue siendo el Hijo y sigue siendo hombre. Ojo con eso, ¿no? Porque, miren, veía casualidad hace rato en el chat de WhatsApp, como yo publico los estados de los videos de TikTok que se suben, donde estaba hablando de la genealogía de Jesús, que lo vimos en la clase anterior, la genealogía legal y la genealogía biológica, me escribió una amiga, que ella es evangélica, y ella me escribió de una vez el hecho de que existiera la genealogía por José, era por tradición judía nada más. Sin embargo, Jesús no tiene genealogía, me quiso decir ella, ¿no? Y yo le dije, ¿cómo no va a tener genealogía si es hombre? Si él se hizo hombre. O sea, él tiene que tener una genealogía, si no, no se cumple la condición de ser hombre, de nacer, de tener un padre y una madre. Y entonces ella me dice, me insiste, no, es que usted es puro para darle, ¿cómo se dice? Atención a María. Y yo, no, no necesariamente le digo yo, aunque sí se lleva la atención merecedoramente. Justamente esta clase se llamaba Las profecías que revelan a Jesús. Y tal cual como tú estás diciendo, para que se cumpliese en la tradición judía, Jesús tenía que tener que una genealogía para poder demostrar que él era heredero del trono de David, que él venía del clan de Judá, ¿entienden? Que era judío, que viene directo del padre Abraham de la línea de Isaac. ¿Cómo
cumples tú eso en una profecía si vas a ignorar la genealogía? No me respondió más. No sé si se fue a buscar a alguien que sepa cómo responder y volver, o simplemente dijo, bueno, no quiero entrar en conflicto. Yo no estaba entrando en conflicto, simplemente yo no me quedo callado, como ustedes no se pueden quedar callados porque ustedes están recibiendo formación. Bueno, entonces ya sabemos, 3 personas, hay un padre, hay un hijo, y el hijo es Dios y es hombre al mismo tiempo. Juan 14 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también conoceréis a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces vean cómo Jesús les habla, ¿no? Les dice, a ver, si ustedes me conocieran a mí, ustedes conocerían a mi Padre. Sin embargo, como me están viendo a mi Padre. ¿Qué les está queriendo decir? Simplemente está confirmando lo del versículo anterior. El Padre y Él, uno solo son, pero uno solo son bajo la naturaleza divina. Siguen siendo Padre e Hijo, porque Él no ha separado, Él no se ha igualado al Padre, Él se ha igualado a la divinidad del Padre. Juan 20 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esto es en el momento en el que Jesús se le presenta a Tomás, estoy viendo el chat, por si acaso. Ok, este es en el momento en el que Jesús se le presenta a Tomás y claramente ya Tomás como su discípulo, ya él tenía entendimiento de que el Señor Jesucristo, su Señor, también era Dios. ¿Ya? Esto era enseñanza desde un principio. Jesús es Dios. ¿Y por qué quiero ser tajante en el tema de que Jesús es Dios? Porque aunque algunos hermanos, no quiero hablar mucho porque estoy en TikTok y me van a tumbar y no quiero, la verdad, generar ningún conflicto, algunos hermanos de otras denominaciones consideran, bajo su interpretación, que Jesús no es Dios o que es un Dios menor. Y se tratan de incluir dentro del cristianismo. Entonces pregunto yo, ¿cómo puede ser usted cristiano si Cristo no es su Dios? No, no es lógico. Y estamos en la otra contraparte de otros hermanos, los pueden ubicar en el chat porque yo los mencioné en el del WhatsApp, qué categorías son. Ellos dicen, consideran, la contraparte dice que Jesús es lo único, es Dios. Jesús lo es todo. Jesús es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, es hombre, es Dios, es todo. Y que ahí no hay división de tres ni de nada. Entonces, por eso estudiar a la Santísima Trinidad es muy importante, porque Dios ha sido claro en esto. Dios ha insistido y lo estamos leyendo. Está en la Escritura, está en la tradición y era enseñanza desde siempre. Que Dios se manifestaba en plural y en singular. Algo nos estaba tratando de decir. Y más adelante simplemente revela su parte paternal, su parte de hijo, y ya vamos a ver cómo nos revela también la del espíritu, y que sigue siendo persona. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 vemos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿qué está queriendo decir? ¿Qué está tratando de decirnos el apóstol acá? Que Jesús no se aprovechó de su parte divina para soportar lo que vivió en la pasión, sino que él soportó eso como los hombres, como hombre, con su parte de hombre. ¿Por qué? Porque él venía a cumplir un pago. Si él lo hubiese hecho como Dios, nadie lo hubiese podido lastimar porque es el Todopoderoso. Entonces él necesitó mantener su parte de hombre. Entonces ustedes no pueden separar al hombre de Dios. Hay otras creencias, algunas corrientes, de hecho desde el principio del cristianismo empezaron a surgir corrientes que decían que Jesús no era hombre, que Jesús era Dios y ya, pero él tiene que ser hombre porque él mismo viene a pagar un precio de hombres. Si usted no puede separar eso, ¿y por qué trataban de separar la humanidad de Jesús del Dios? Jesús, ¿por qué? ¿Por qué quieren separarlo? Porque no le quieren otorgar crédito a María. ¿Ven? Entonces ahí, pues muchos hermanos protestantes se enfocan también como que no, él no es hombre, él no tiene genealogía, él trataba de a la madre, cualquier cosa, pues para quitar crédito. Y no es necesario, pues la escritura es clara. Mire, ¿cuántos versículos ya no hemos leído? Si se supone que con un solo versículo yo debería estar convencido, sin embargo hay tantos. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que había alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Miren, aquí lo que está viendo es una salutación, una forma de saludarse entre cristianos. ¿Y qué le está diciendo primero
¿Qué le está diciendo Pedro al que le está enviando esta carta? Le está diciendo, tú que habéis alcanzado justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El primero titula que Jesucristo es Dios, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y después dice, tu paz se ha multiplicado en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, primero habla de Dios, el único Dios que hay, y después habla de la Santísima Trinidad, que nosotros le hayamos puesto nombre de Santísima Trinidad, y así ese nombre no salga en la Biblia, no tiene nada de malo, porque lo que estamos tratando es de simplificar un concepto tan largo como Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu, y sin embargo sigue siendo un solo Dios. Usted, para usted no volverse un 8 explicando todo eso, lo resume en Santísima Trinidad. ¿Y qué está diciendo Pedro acá? Nos está diciendo que ese Hijo, que es hombre también, es Dios. Y después lo separa, pero lo separa en personas, porque habla de Dios y habla de su Señor. Y al hablar de su Señor está hablando del Hijo, de la persona, Jesús. ¿Ya? Estamos entendiendo. Apocalipsis, después de Apocalipsis hago otra parada para ver si vamos bien. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El alfa y el omega. ¿Y qué decía Juan 1? El verbo estaba en el principio, el verbo siempre ha estado, y por las cosas han sido hechas por él y para él. ¿Y qué dice Apocalipsis? El alfa y el omega, el Todopoderoso, el que vino, el que ha de venir. ¿Y qué decía Jesús mismo? Yo soy. Yo soy. Decir se entiende a estas alturas es difícil porque estamos estudiando un misterio, pero se puede comprender que Dios nos está revelando a tres personas y sin embargo sigue sosteniendo una única naturaleza divina, es decir, un solo Dios. ¿Se entiende? Manito arriba si vamos bien. Manito arriba si vamos bien. Ok, vamos bien. Entonces, no estamos cayendo en ninguna herejía al sostener a Dios como el único Dios. Es solamente Dios el que se quiere manifestar ante nosotros en tres personas. Pregunto, acá en la clase habemos ¿cómo se dice? Muchas personas, ¿cierto? En este momento hay conectados 21 personas, por lo menos. No sé cuántos habrán en la otra transmisión. Pero, ¿somos o no somos todos humanos? Entonces, así como somos nosotros distintas personas, tenemos una única naturaleza, la humana, ¿ya? Y no estoy diciendo que Dios sea una especie, estoy una especie de una pequeña lógica, una pequeña comparación como para que se entienda algo, porque recuerden que estamos desde la premisa que no se puede entender, porque es tratar de esculcar la mente de Dios, y eso es imposible. Pero Dios nos insiste que Él es divino, es un solo Dios, y esa es su naturaleza única. Sin embargo, hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no lo hemos mencionado todavía, pero ha estado ahí presente. ¿Por qué? Porque a Abraham se le presentaron tres personas. En el Génesis hablaba el Espíritu de Dios, vagaba por las aguas, ¿cierto? Simplemente Dios todavía no había revelado sus roles. Su rol paternal todavía Dios no lo había revelado en el Antiguo Testamento, sino que se comunicaba como el Creador, pero siempre lo acompañaban ellos, el Verbo y el Espíritu. Y se entendía que era así, es Jesucristo quien nos está mostrando estos roles de Padre, Hijo y Espíritu. Mateo 3 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la Santísima Trinidad, señores, la escena de la Santísima Trinidad. Está Juan el Bautista bautizando a Jesucristo, y al Jesucristo salir del agua, ¿qué pasa? Aparece ¿quién? El Espíritu de Dios, ese que se movía por las aguas, que dice el Génesis, se movía por las aguas en aquel entonces cuando la creación, el Espíritu de Dios, y descendía en forma de paloma, bajaba y se le posaba ¿quién? Al Hijo, a Jesús, que está ahí, el Espíritu y Jesús, y al mismo tiempo se escucha una voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Padre. Entonces tenemos en esta escena el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué bonito, esas tres personas que se le aparecieron a Abraham. Ese hagamos a nuestra imagen y semejanza. Creamos ese nosotros de Dios, un solo Dios, en un solo versículo. Juan 17. Bonito, ¿verdad? Jesús ora por sus discípulos. Y es muy interesante esta oración, porque en este momento Jesús va a hablar con el Padre. Es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, que es Dios, va a hablar con la primera persona
de la Santísima Trinidad, el Padre, que es Dios. Y dice, estas cosas hablaron Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces Jesús está hablando de glorificar al Padre, de glorificar al Hijo, en la misma gloria, porque es un único Dios. Y decía Jesús antes que él era Dios, pero decía también que su Padre es Dios. Y continúa Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y pregunto, para que esté al lado de Dios, tiene que ser otra persona, sino cómo va a estar uno al lado de uno. Para que esté al lado del Padre, él tiene que ser otra persona, ¿correcto? Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces, ¿qué está orando Jesús? Está orando por unidad y compara esa unidad con la unidad que él tiene con el Padre. Interesante. Y sigue, a ver. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, en este momento Jesús le está diciendo al Padre, yo no ruego solamente por los apóstoles, sino que ruego también por aquellos que le creen a los apóstoles. Y dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús está orando por la unidad porque Jesús sabe lo que va a ocurrir en la actualidad. ¿Y qué ocurre en la actualidad? Que no somos uno, porque está la Iglesia Católica, pero lamentablemente hay un cisma muy grande de muchas denominaciones cristianas. En el mundo hay más de 30.000 denominaciones cristianas que dicen ser yo soy la única iglesia que Jesucristo fundó. Y Jesucristo está orando en este momento porque él va a fundar una iglesia, él sabe que se va a dividir y está pidiendo, yo quiero orar primero por los apóstoles y también por los que le creen a los apóstoles. ¿Ya? Entonces la sucesión apostólica debería ser una pista para cuál es la iglesia que uno tiene que creer, para todos unificarse, hacerle caso a Dios y ser que uno solo, pero uno solo como quién, como es la Santísima Trinidad. Un solo Dios, porque no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios, tres personas distintas. Interesante. Juan 14. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, miren, ¿quién está apareciendo acá? Nuevamente el Espíritu Santo. Dice, si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes me aman, yo voy a rogar al Padre. ¿Quién? El Hijo le va a pedir al Padre que les dé ¿qué? Un consolador. Y ese consolador tiene que ser otra persona, porque si no, ¿cómo consuela? No puede ser un objeto, no puede ser una fuerza, como dicen por ahí. Es una persona porque consuela. Y dice, para que esté con vosotros para siempre. Entonces el Hijo se lo está pidiendo al Padre. Es decir, que este consolador viene del Padre y viene del Hijo, porque es la petición del Hijo al Padre para entregarlo, el consolador. Y esto, señores, es lo único, una de las poquitas cosas que nos separan de la Iglesia Ortodoxa de Oriente. ¿Por qué? Porque ellos creen que el Espíritu Santo proviene únicamente del Padre, mas no proviene del Hijo. Y la Iglesia Católica de Occidente dice que proviene del Padre y proviene del Hijo, así como lo dice el credo niceno-napolitano. No es, que perdón, ¿cómo es? El credo niceno-constantinopolitano, que es el credo largo, pues no es el credo corto. Dice, creo en el Espíritu Santo que proviene del Padre y del Hijo. Y en la Iglesia Ortodoxa Católica dicen que proviene solo del Padre, pero es Jesús quien interviene para la venida de este Espíritu. Y vamos a ver más adelante cómo Él, siendo Dios, y si Él es Dios, y el Padre es Dios también, y el Espíritu es Dios, entonces el Espíritu tiene que provenir de las dos personas, del Padre y del Hijo. Entonces, ¿qué les dice? Si ustedes guardan mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Y no dice Jesucristo, yo soy la verdad y la vida. Y si este Espíritu de verdad, entonces no es el mismo Espíritu de Jesús. Entonces el Espíritu no proviene de Jesús. Y dice,
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Fíjense, Jesucristo está prometiendo que va a venir un espíritu que consuela, que nadie puede ver, pero que va a estar con nosotros. Dice, ahora miren lo que dice Jesús. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El primero le está diciendo, a ver, si yo me voy. Jesucristo dice, yo me voy, porque este es el momento en que Jesucristo se va al cielo junto al Padre. Y le dice, si ustedes guardan mis mandamientos, yo les mando al Espíritu Consolador para que los consuele y ese Espíritu va a estar con ustedes para siempre. Ustedes no lo pueden ver, pero lo van a tener dentro. Y les dice, no los voy a dejar huérfanos, dice Jesús. Y después les dice, vendré a vosotros. Entonces usted dice, ¿se está contradiciendo? No se está contradiciendo. Es el Dios único manifestándose en las tres personas. Y dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Está diciendo Jesús, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Quiénes lo van a ver? Ellos, los que creen, los que dice, los que decía antesito, ruego por ellos, por lo que creen y por lo que creen en la palabra de ellos, ¿no? Les dice, el mundo no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, miren todo lo que nos está diciendo. Ya tenemos el contexto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios. Está diciendo, quien guarda los mandamientos, lo ama a Dios, pero lo ama, y al amarlo Dios significa que lo ama el Padre, lo ama el Hijo y lo ama el Espíritu. Dice que quien guarde los mandamientos recibirán ese Espíritu, que Jesús no los va a dejar solos porque Él va a venir, pero va a venir ¿con quién? Va a venir como Dios, con el Espíritu. Aunque el Hijo se vaya y se queda el Espíritu, el Hijo sigue estando con nosotros por su divinidad. El Padre está con nosotros por su divinidad. Sin embargo, ¿quién es el que acompaña de ahora en adelante a la iglesia? Eso no es el Espíritu Santo. No pedimos por el Espíritu Santo hace rato para que sea Él el que convocamos para que esté presente acá y nos haga guía de esta escuela. ¿A quién estamos convocando? A Dios. Solo que en forma del Espíritu Santo, que es el que Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros desde este momento en que se está formando la iglesia. Dice, y le pregunta a Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, Judas todavía no ha caído. A ver, usted me está diciendo que se va a manifestar, pero que solo nosotros lo vamos a ver. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ustedes no han visto que en Hechos de los Apóstoles, cuando ustedes leen la Biblia, cuando ya Jesús se habla, se va, como que toda esta gente recibe el Espíritu en Pentecostés y ¡pac! Ahí entienden toda la enseñanza, comprenden todo. Todo este tipo de preguntas tontitas que hacían los apóstoles, y digo tontas porque pasaron tanto tiempo con Jesucristo y todavía no entendían lo que estaba tratando de decirle, ellos ¡pum!, se iluminaron cuando Jesucristo se fue y supieron qué era exactamente lo que tenían que hacer, porque Jesucristo les está diciendo que es el Espíritu Santo el que les va a explicar todo lo que él les ha dicho, cuya palabra es del Padre. Tres personas actuando. ¿Y bajo cuál voluntad? Una sola voluntad, la de Dios. Vamos bien. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Manito arriba si vamos bien. Ok, puro Johnny aquí. Ajá, ya están apareciendo los demás. Bien, bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ya estamos en los momentos de la iglesia. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y escuchen esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, lo está diciendo Pedro, está diciendo que usted no puede soñar bonito, que usted cree que la palabra de Dios dice esto, y usted cree que es así porque usted creyó y soñó bonito, pues. ¿Eso qué es? Interpretación privada. ¿Y qué está diciendo Pedro? Eso no está mal, eso no es. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que inspira, en este caso, a escribir la Biblia? ¿O quién inspiró a la Escritura? Y cuando hablo de la Escritura me estoy refiriendo, en este caso, al Antiguo Testamento. ¿Quién inspiraba
a Isaías, a Ezequiel, a Job, a todos ellos a dar profecías de que venía Jesús. Lo está diciendo Pedro, el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo, aunque no lo mencionáramos en su rol, sabiendo que habían tres, no lo mencionábamos en su rol, estaba actuando. Él era el que inspiraba la escritura. Entonces, es el Espíritu Santo, Dios, entonces. Miren, segunda de Timoteo lo que nos dice. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Quién es el que inspira según Pedro? El Espíritu Santo. Y según Timoteo, ¿quién es el que inspira? Dios. Entonces, matemáticas, Dios es igual al Espíritu Santo. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y segunda de Timoteo está hablando de toda la escritura inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y esa toda escritura a la que se está refiriendo es la de la clase aquella, la clase 2 de la Biblia, cuando hablábamos de la Septuaginta, el canon alejandrino, que era la que tenía en ese momento Pablo y Pedro bajo sus manos, el canon alejandrino que contenía ¿qué? Los libros deuterocanónicos, esos que dicen algunos hermanos que no deberían estar dentro de la Biblia porque no son inspirados por Dios. ¿Y qué está diciendo Timoteo aquí? ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Voy a revisar acá un momentito. Hemos detectado inactividad durante el arrastra. Déjenme para no perder el live acá. Es complejo esto. Estoy aprendiendo a usar TikTok, entonces no. Como ven que no me muevo acá porque tengo la transmisión única en el mic. Ya vieron, señores de TikTok, únanse al grupo para que por el mic tengamos mejores interacciones. Entonces, ¿qué dicen sobre la escritura? Toda la escritura está inspirada por Dios. Entonces, ¿ven por qué es importante haber entendido tantas clases anteriores para empezar a entender la grandeza y las riquezas de Dios? O sea, si usted no tiene la plenitud de la formación, ¿cómo entiende tanto? O sea, uno no puede entender a Dios en 3 letras, en 3 versículos, porque es muy grande. Dios es demasiado grande como para limitarlo a 3 líneas, a 3 letras, a 3 capítulos, ¿no? A Dios hay que entenderlo en historia, en escritura y en tradición. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3, versículo 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad reteniéndola? En este momento, esto fue un momento donde Ananías robó y Pedro lo descubrió y lo está regañando. Le está diciendo, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la herencia reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y le dice, no has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. ¿Y qué decía al principio Pedro? Decía, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Y después, ¿qué le dice? Le estás mintiendo a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Jesucristo es Dios. El Padre Creador es Dios. Pero son 3 personas. El Padre, el paternal, el que crea, el que por amor inicia la salvación porque uno de sus hijos pecó, Adán. Inicia un proceso de salvación. ¿Ya? El Hijo, el que viene enviado por el Padre a sacrificarse, porque el Padre quería salvar a todos sus hijos, porque Jesucristo nos enseña que no solamente Él es Hijo del Padre, sino que todos nosotros lo llamemos Padre, porque Él nos enseñó, orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos. El mismo Jesucristo nos enseña a verlo como Padre, porque somos sus hijos. Y ese Padre que quiere salvar a sus hijos, manda a su único Hijo, Jesús, a su único Hijo divino, hacerse hombre para que pague un precio de hombre y como hombre muere en la cruz, paga el precio por nosotros y nos salva. Y al salvarnos nos abre el cielo, nos abre los sacramentos y nos abre por estos caminos para que nosotros tengamos chance de estar enemistados con Dios. Y al estar enemistados con Dios tenemos amistad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. ¿Y qué nos deja? Nos deja una guía. Para que usted no se vuelva a caer del camino, yo le dejo aquí al Espíritu Santo, el Espíritu que está desde el principio en la creación, el que navegaba por las aguas, el Espíritu que inspiraba a los profetas, el que inspiró la escritura, tanto del Nuevo Testamento, y el que inspira a la iglesia, el que le llegó a los apóstoles. Y ese Espíritu Santo que invocamos nosotros hoy para tener entendimiento de esta escuela. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y quiénes son? Dios. Nosotros no somos politeístas, somos monoteístas porque creemos en un único Dios. Que Dios se quiera manifestar a nosotros en 3 personas es porque Él así lo quiere, para que nosotros lo entendamos mejor, su grandeza. Fíjense que en el Antiguo Testamento la costumbre de los dioses paganos, y digo dioses paganos, lo que se acostumbraba era aquel que amaba al dios pagano, si lo amaba mucho, le sacrificaba un hijo.
Eso era una costumbre de tantos dioses paganos que existían. Aquel que quería demostrar su mayor devoción, su mayor adoración, agarraba un hijo, lo sacrificaba y se lo ofrecía. Y así él estaba, la cultura de ese momento estaba explicando que esa persona amaba a su Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Dios usó la misma ecuación, pero para demostrarle algo especial. Dios le dijo a Abraham, si tú me amas, sacrifica a tu hijo. Y ustedes vieron que Abraham no dudó. Abraham no dudó. Abraham fue porque él, dentro de la cultura en la que Abraham vivía, sacrificar a su hijo era demostrar amor a Dios. Y él lo iba a hacer porque él ama a Dios. Él sentía que hacía lo correcto, pues Dios se lo pide. Pero ¿qué le dijo Dios después? Detente. Y él está queriendo decir, no es necesario que usted sacrifique hijos por mí para demostrarme amor. Sin embargo, yo para demostrarle el amor que les tengo a ustedes, sacrificaré a mi único hijo. Y no lo hizo, no mandó a Jesucristo. Lo hizo hombre, recibió la tortura y todo para que nosotros nos salváramos. ¿Se entiende la grandeza de la Santísima Trinidad? Que no los agarren flojitos por ahí. Una vez me dijeron, ay, usted es María, María, María para todo. Dígame esa Santísima Trinidad. Y yo como que, pues eso no es María. O sea, están tan confundidos que hasta confunden la Santísima Trinidad con una advocación. No es María. La Santísima Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Solo que para no explicar todo eso, hacemos un resumen, pues, Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. Trinidad, tres, Santísima. ¿Quién es el tres veces santo? Eso no es Dios. Y desde entonces esa amiga, que fue la misma que me criticó la genealogía, ella llama a la Trinidad Santísima Trinidad, porque como ella está en una comunidad cristiana que es trinitaria, a ver, no todas las comunidades cristianas son trinitarias, por eso es importante explicar, ella cree y lo llama Santísima Trinidad, entonces como que bueno, algo que logramos ahí para no tener tantas diferencias. Bueno, llegamos al fin de la clase. Preguntas. Activen esos micrófonos, hagamos unas 10 minuticos de preguntitas y terminamos. ¿Se entendió?